Bueno, pues voy a plantear, por tanto, el desarrollo de un programa informático y lo voy a desarrollar un poco basándome en todo lo que he explicado anteriormente. Voy a abrir un documento de texto y voy a poner unas cuantas premisas. Voy a desarrollar un software generalista que ahora mismo está un poco indeterminado. Es decir, voy a empezar el desarrollo teniendo una idea más o menos clara de lo que quiero desarrollar, pero la idea que tengo no está cerrada del todo todavía y la iremos adaptando un poco a medida que lo vaya desarrollando. Quiero hacer un software generalista que sea algo así como documentos online. ¿Por qué lo hago? Pues porque pienso que es un software que es una apuesta segura dentro de un orden, digamos, en el sentido de que pues la gente siempre va a necesitar trabajar con documentos, por mucho que pase el tiempo y por mucho que cambien las modas, pues un documento es un documento y una hoja de cálculo es una hoja de cálculo y una presentación es una presentación. Evidentemente, pues claro, en este caso estoy compitiendo con otros programas informáticos de documentos, tanto offline como online, que de hecho los hay, pero bueno, ahora durante el desarrollo veremos pues cómo trabajar con esto. Hago esto también porque este software me permite, en este momento estoy pensando ahora mismo en esto que voy a decir a continuación, en la parte didáctica del ejercicio y no en la parte empresarial del ejercicio. Digamos que el ejercicio tiene una parte empresarial que consiste en mostrar el desarrollo lo más real posible de una aplicación informática. Y luego hay un objetivo didáctico que es que el proceso de desarrollo resulte lo más completo desde el punto de vista de enseñar a utilizar tecnologías. Entonces, trabajar con este tipo de software pues me permite trabajar, por ejemplo, con bases de datos de tipo SQL, por ejemplo, para guardar usuarios y guardar productos y guardar pedidos, y a la vez me permite trabajar con la metodología no SQL para guardar los propios documentos. Entonces, como decía, desde un punto de vista didáctico, pues pienso que puede ser un buen ejercicio para mostrar la implementación y la integración de estos dos tipos de tecnologías desde el punto de vista de la base de datos. Insisto que estoy tomando esta decisión desde un punto de vista didáctico. Si esto no fuera un curso y fuera un desarrollo que estuviera haciendo yo, pues probablemente las decisiones tecnológicas serían lo menos importante, pero no es este el caso. Bien, a partir de aquí vamos un poco a definir qué es lo que hará este software. Digamos que el software admitirá usuarios, los usuarios podrán hacer documentos. Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos ya una serie de cosas, digamos, que podemos ir marcando. Vamos a ver, vamos a hacer un poco el diseño. Voy a abrir un navegador, voy a abrir Google Drive y voy a crear un nuevo documento de hoja de cálculo para un poco esbozar el modelo de datos de la aplicación. Así que digamos que, por ejemplo, pues tendré una tabla llamada usuarios. Dentro del modelo de datos voy a hacer como una especie de pequeño esquema UML y voy a dibujar por aquí, por ejemplo, vamos a pintarlo de gris, esto lo voy a pintar de negro con el color blanco y esto lo voy a pintar con, pues aquí, vale. Bien, como digo, es como una especie de pequeño esquema UML. Vale, pues ¿qué tendrá la información de usuarios? Bueno, pues los usuarios tendrá el nombre de usuario, voy a llamarlo usuario, la contraseña, voy a poner contraseña, tendrá el nombre, tendrá el apellido, y dentro de apellido puede haber apellidos, ¿vale? Tendrá el correo electrónico y bueno, luego pues tendríamos que ver qué datos más introducimos, tales como por ejemplo el teléfono, la dirección o similares. Yo lo que me pregunto ahora mismo es
Teléfono, ¿voy a llamar por teléfono a los usuarios? Pues no, con lo cual, pues ¿para qué quiero guardar un teléfono? Dirección postal, ¿voy a enviarle una carta postal a mis usuarios? No, pues ¿para qué quiero guardar la dirección postal? ¿Vale? Así que en este caso, digamos, voy a empezar con estos campos y luego más adelante ya veremos si los extiendo. Así que voy a copiar este esquemita por aquí y vamos a ver qué más podemos crear. Bien, entonces aquí, bueno, me sobran estos dos, ahora lo veremos. Vale, luego tenemos, una vez que tenemos los usuarios, tenemos los documentos, ¿vale? Entonces, documentos, bueno, realmente aquí me falta, perdón, me falta el identificador, que es la clave primaria. Aquí tenemos también el identificador, vale. Así que en identificador, aquí tendría el ID usuario al que pertenece el documento. Y luego, pues bueno, estoy pensando que podría a continuación tener, digamos, el tipo de documento. Quizás. ¿Vale? Así que en este caso sería el ID del tipo de documento. Y esto, quieras que no, pues me está comprometiendo a crear un nuevo elemento dentro del modelo de datos que es tipo de documento, que tiene un identificador, que tiene un tipo, voy a decir tipo y ya está, y aquí nada más, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, vamos a marcar, inserto uno a la izquierda, vamos a poner esta tabla así, no quiero márgenes, pero ahora quiero márgenes, así que esto es una clave primaria, un primary key, esto es una columnita por aquí, quito los bordes, pongo bordes, esto es una clave primaria, esto es una clave foránea y esto es una clave foránea, inserto uno a la izquierda, vale, quito esto de aquí, esto es una clave primaria y esto es un tipo, el nombre de un tipo. Así que por aquí, por ejemplo, tendríamos tres tablas para poder trabajar. Vamos a ver, vamos a ver. En principio, dentro de lo que es el modelo de datos de la aplicación, de momento, seguro que luego salen miles de tablas más, pero de momento parece que esto sea lo principal que necesite para trabajar. Luego habrá que hablar de los tipos de documento que voy a crear. En principio, parece que los tres tipos de documento que se admitirán oficialmente serán pues documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones. La cuestión es, estos documentos de texto, las plantillas, por ejemplo, ya que en principio un punto fuerte de esta aplicación, las plantillas estarán dentro de la base de datos. ¿Me hace falta un modelo de datos para eso? Pues igual no. Dado que estoy planteando hacer que los documentos sean no SQL, pues igual las plantillas serán los propios documentos no SQL. Es decir, por una parte, el trabajo que haga cada usuario se guardará en documentos, pero luego por otra parte, pues quizás puedo hacer que las plantillas en sí mismas también sean documentos. Eso quiere decir que, pues por aquí tendría un tipo de documento, pero no realmente los elementos del documento, ¿vale? Así que yo de momento, en cuanto al modelo de datos, más adelante seguro que reviso este esquema, ¿vale? Pero en cuanto al tipo de datos, en principio, pues no voy a completar nada más. Bien, voy a ponerle un nombre a este proyecto. Este proyecto se va a llamar Docs, por ejemplo. Y aquí voy a poner Docs. Docs
modelo de datos. Docs no es un nombre final, sino que se me acaba de ocurrir, literalmente, pero bueno, pienso que es un nombre claro, con lo cual quiero decir que no es un nombre final desde el punto de vista en que más adelante, desde el punto de vista del marketing, ya me preocuparé del naming de este proyecto y si de quizás puedo buscar un nombre mejor o este nombre colisiona con otro desarrollador o vete a saber qué. Pero de momento lo voy a usar como nombre temporal para poder empezar a desarrollar. Vale, ahora a continuación, dentro de que tengo usuarios, dentro de que este software se plantea como un software de organización, digamos que habrá un usuario por encima de todos ellos, cada usuario tendrá su panel de control y cada usuario podrá crear una serie de documentos. Y luego ya veremos si los documentos son privados, solo los puede ver el usuario, los puede compartir con otros usuarios. Pues ya veremos cómo lo podemos hacer. En este caso, por ejemplo, en el documento tengo un identificador, tengo un ID de usuario, tengo un ID de tipo de documento. Puedo establecer más parámetros, puedo establecer más datos para el modelo de datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a introducir un campo que es fecha de creación. El usuario no hace falta porque está claro que es este usuario. Y a continuación voy a especificar, por ejemplo, con quién está compartido o si es público, ¿vale? Por ejemplo, este podría ser un campo booleano que fuera sí o no. Ahora luego veremos si lo metemos como clave foránea o lo dejamos como un booleano, un sencillo sí o no, y ya está. Bien, y luego puedo especificar con qué usuarios está compartido este documento. Si este documento puede ser visto desde los paneles de control de otros usuarios. Entonces yo a continuación puedo decir lo siguiente. Puedo decir que compartido, pero claro, compartido en el momento en el que comparto un documento con múltiples usuarios, podríamos decir que esta es una relación de 1 a n. Y si es una relación de 1 a n, porque un documento puede estar compartido con n usuarios, podríamos decir que no debería estar, desde el punto de vista de la normalización de las bases de datos, no debería estar dentro de la tabla de documentos, y este modelo de datos ahora luego se acaba convirtiendo en una tabla de una base de datos, sino que debería estar en otra tabla aparte. Sin embargo, si lo pongo en una tabla aparte, luego realmente va a crecer de forma difícil. Es decir, en compartido, yo lo que puedo hacer es serializar aquí dentro una serie de datos. Es decir, quiero compartirlo con el usuario 1, con el usuario 2, con el usuario 3, y así. Es decir, puedo introducir una serie de elementos dentro de este mismo modelo de datos. O bien, pues claro, si lo hago así, luego hacer un left join puede ser peor, ¿vale? O bien, lo que puedo hacer es una tabla externa. En definitiva, un poco la idea es ver que exploremos diferentes tipos de posibilidades. ¿Cuál es la mejor? No lo sabemos. Ahora mismo no lo sabemos, porque hasta que no lo pongamos en práctica y en marcha no lo podemos saber. Así que esto es compartido, esto es identificador, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, que es id documento y id usuario. Y entonces esto es una clave foránea y esto es una clave foránea. Y por tanto, de esta forma, en compartido ya lo podemos quitar, evidentemente. Bueno, podríamos poner compartido sí o no, ¿vale? En cuanto a la tipificación de datos, pues bueno, ahora podríamos venir por aquí y empezar un poco a especificar cuáles son los datos. Pues usuario sería un varchar. ¿Un varchar de cuánto? Pues no sé, igual admitimos pues 16 caracteres como máximo. En la contraseña ponemos un varchar de, no sé, 30 caracteres, por ejemplo. En el nombre pondríamos un varchar de, no sé, 50 caracteres como máximo. En el apellido, otro varchar de 50 caracteres. Y en el email,
otro varchar de 50 caracteres. En este caso, bueno, estamos poniendo números generosos en el sentido de que no harán que la base de datos vaya muy lenta y tampoco van a hacer que lleguemos al límite, en el caso de usar MySQL, en el límite de datos por tabla, ¿vale? Así que de momento esto está bien. Y el identificador pues sería un entero de, pues no lo sé, vamos a poner 10 o 15 caracteres. Eso quiere decir que con 15 caracteres podríamos estar acogiendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 a este número de usuarios. Ojalá mi aplicación tuviera ese número de usuarios. Bien, y 15 para todo el mundo. Vale, y ahora ID usuario por definición es un int 15, porque si en usuario en identificador he puesto un int 15, pues en la clave foránea tengo que poner lo mismo. Y de tipo de documento, claro, ¿cuántos tipos de documento hay? Pues es que realmente no hace falta que sea ID 15, voy a poner 4. Con 4 podría tener 9.999 tipos de documentos diferentes, o sea que con un 4 pues ya está bien. Entonces, int 4. Fecha de creación, pues bueno, podría poner un campo date para tenerlo normalizado. Un campo público, pues int 1 es 0 o 1, ¿vale? O un booleano, se me lo admite la base de datos con la que esté trabajando, que todavía tengo que definirlo. El compartido, pues int 1 o booleano, si está disponible en esa plataforma. Ahora tipo, bueno, pues esto va a ser un varchar de, vamos a ver, pues no sé, de 20 caracteres para el nombre del documento. Y luego, compartido int 15, ¿vale? Bien. Y de documento, esto es un int 15 y de usuario esto es un int 15. Así que, como podemos ver, en este caso, pues poco a poco vamos completando el modelo de datos y vamos dándole un poquito más de forma a la aplicación. Lo que estamos haciendo un poco es que antes de ponernos a desarrollar, estamos un poco previsualizando cuál es el aspecto de la aplicación y cuál es el aspecto del modelo de datos que luego se convertirá en la base de datos. Entonces, desarrollar un proyecto de esta forma, desarrollar un proyecto de una forma tan abstracta en cuanto al modelo de datos, y ahora luego hablaremos de los procesos, desde el punto de vista del principiante, pues puede ser demasiado abstracto, puede ser demasiado farragoso, puede ser poco intuitivo. Generalmente el principiante suele decir, no entiendo qué estás haciendo, vamos a picar ya código, que tengo prisa por picar código, porque en cuanto empiece a picar código veré un poco las cosas. Pero cuando has hecho ya unos cuantos proyectos antes, dices, bueno, vamos a ver, antes de meternos a picar código y hacer cosas que realmente luego acaben no sirviendo, vamos a planificar. Pero claro, planificar puedes planificar cuando ya has hecho aplicaciones antes. Quiero decir que cuando has hecho aplicaciones antes, tú puedes hacer ese tipo de esquemas porque en tu cabeza estás viendo cómo va a quedar la aplicación. Pero cuando no has hecho aplicaciones antes, pues lo que quieres es empezar a programar realmente la aplicación lo antes posible. Entonces, desde el punto de vista no ya de la creación de pequeños programas, sino de la planificación y el desarrollo y la implementación de un programa un poco más profesional, pues muchas veces vale la pena empezar de una forma abstracta, empezar de una forma, como vemos, pues trabajando con tarjetas, con esquemas UML, con diagramas de flujo, con diagramas de entidad-relación, pues para ver antes de empezar a aplicar el código, definir un poco cuál va a ser la arquitectura de toda la solución. Luego vemos aquí que bueno, tenemos la parte de compartir documentos. También, por cierto, los usuarios podrán compartir documentos, los usuarios podrán hacer públicos los documentos o podrán mantenerlos privados, ¿vale? Todo esto son requerimientos que en un momento dado pues tendremos que implementar. Luego, a partir de ahí, digamos que habrá
un superadministrador que gestione todos los documentos y todas las cuentas de usuario. Es decir, habrá un panel de control para administrador, pero luego habrá un panel para cada uno de los usuarios. Aparte, habrá una parte frontal que permita ver a los usuarios externos los documentos compartidos, y luego habrá una pantalla de login y sign in, una pantalla que pues nos deje a los usuarios que ya tengan un usuario y contraseña entrar al sistema, y a los usuarios que no tengan todavía usuario y contraseña, pues que les permita registrarse. Entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues lo que ocurrirá básicamente es que, vamos a verlo aquí, voy a hacer en otra hoja de cálculo un pequeño diagrama de flujo. Podría hacerlo en un documento nuevo, realmente, da igual, o en un gráfico, dibujos de Google, aquí. O sea, realmente la herramienta es lo de menos. O sea, lo que me importa es verlo, visualizarlo, como si lo haces en un folio, como si lo haces con boli, me da igual. Pero el tema es verlo. La herramienta con la que se hagan los esquemas es un poquito, como digo, lo de menos. Bien, entonces, vamos a ver, formas. No voy a seguir la nomenclatura del rombo y el cuadrado y el círculo y todo eso. Vale, voy a dibujar cuadrados. Entonces, yo tengo por aquí que tengo en la pantalla de inicio el login. Vale. ¿Dónde estás? Alineación. Aquí. Tengo el login. Entonces, ¿alguien que hace login dónde va? Bueno, pues alguien que hace login va al escritorio. Y dentro del escritorio puede hacer nuevos documentos o puede abrir documentos anteriores, ¿vale? Entonces pongo por aquí, copio y pego, ¿vale? Pongo por ejemplo documento, hoja de cálculo y presentación. Vale, un usuario que no tiene usuario todavía, no hace el login, hace el sign in. Para hacer el sign in, primero pasa por un formulario de registro y luego ya entra al escritorio, ¿vale? Donde puede hacer todo esto de aquí. Vemos que el software en sí mismo tampoco busca tener un esquema de flujo demasiado complejo, más bien lo contrario, de hecho. Entonces voy a dibujar unas cuantas flechas. Ok, y ahora desde aquí a aquí. Vale, así que el esquema de funcionamiento de mi aplicación pues sería prácticamente este. Luego realmente cada documento en sí mismo es una pequeña subaplicación, ¿vale? Pero de momento, al menos de momento, el flujo de navegación dentro de la aplicación es esta que estamos viendo aquí. Vemos por tanto que pues tenemos por una parte el modelo de datos que estamos empezando a esbozar, lo tenemos por aquí. Vemos por otra parte el flujo, el diagrama de flujo de la aplicación, y a partir de aquí, una vez que estamos empezando ya a tener clara nuestra aplicación, es cuando ya podemos empezar a darle forma. Vamos a ver, vamos a por ello y bueno, vamos al menos a esbozar lo que sería la parte principal de la aplicación. Luego también hay que tener en cuenta
que si es una aplicación que en un primer momento se va a vender a los usuarios, pues claro, la aplicación también tendrá un pequeño CMS, o por lo menos una pequeña página web en la parte de arriba, para vender la aplicación. Voy a intentar hacerla lo más sencilla posible, porque hay que tener en cuenta que este es un proyecto didáctico y tampoco quiero que se convierta en un megaproyecto inabordable. Es decir, tiene que ser un proyecto que finalicemos dentro de esta acción didáctica y que se quede correctamente finalizado y que se quede cerrado. Por tanto, pues hay que ser ambiciosos, pero también hay que ser realistas, que muchas veces esto es una de las cosas que más cuesta en el desarrollo de software, ¿vale? El coger el balance entre ser realista, pero a la vez ser ambicioso, pero ni pasarse de realista ni pasarse de ambicioso, ¿vale? Entonces esto es algo que vamos a intentar durante el desarrollo de este software. A continuación vamos a hablar un poco de las tecnologías que vamos a utilizar dentro de este proyecto. Así que la idea es la siguiente. Vamos a crear un documento nuevo. Vamos a verlo por aquí. Existen varias metodologías de software. Una es hacerla como software de escritorio. Es decir, hacer esta aplicación como un software de escritorio que tenga, por ejemplo, por aquí abajo un programa y se abra. En este caso, este desarrollo no se plantea como software de escritorio, sobre todo porque tengo por aquí, lo habíamos visto antes, una función de compartir. Entonces, bueno, no es que sea imposible compartir documentos entre usuarios con software de escritorio, pero evidentemente cuando quiero compartir ya estoy poniendo un servidor de por medio. Si no fuera por la función de compartir, este software se podría convertir en un software de escritorio y no pasaría nada. Pero bueno, no es lo que quiero. Y más cuando estamos hablando de un software para una organización, queremos que múltiples personas accedan a este software. El software de escritorio no parece que sea la mejor opción. Luego tenemos el software móvil. Pero esta aplicación en principio no está pensada, no se excluye, ¿vale? Pero no está pensada para que sea una aplicación para dispositivo móvil. No es un juego para móvil, no es una red social para móvil, es una aplicación de productividad, es una aplicación empresarial, es una aplicación pensada para utilizarse, aunque no exclusivamente, pero el target principal es la pantalla de un ordenador. Habría que hacer un estudio de mercado para saber cuál es la vida, digamos, que le quedan a los ordenadores de sobremesa o a los dispositivos móviles. No quiero hacer tampoco un software que se quede desfasado en unos pocos años, ¿verdad? Pero en principio el software móvil pienso, mi target de plataforma de desarrollo. Y luego tenemos el software en la nube. Es decir, bueno, si nos fijamos en cuanto a software de generación de documentos, es la tendencia. O sea, Google Drive ha hecho directamente su software en la nube. Microsoft está migrando poco a poco de Office en escritorio a Office 365 en la nube, ¿vale? Así que, en principio, sobre todo si quiero un punto de vista colaborativo en los documentos, en principio, para este proyecto voy a elegir el paradigma de desarrollo en la nube. Ahora, una vez que he elegido el software en la nube, pues es cuando puedo analizar qué alternativas tengo. Es decir, si fuera software para escritorio, pues podría hacerlo con C, sería un poco duro, pero bueno, podría hacerlo con C++, sería también duro, podría hacerlo con Java, sería algo mejor, podría hacerlo con Python, Java y Python serían buenas alternativas, sobre todo teniendo en cuenta la compatibilidad con diferentes plataformas. Sabemos que cuando hablamos de software de escritorio hablamos de pues que nuestros usuarios pueden tener Windows, pueden tener Mac o pueden tener Linux y en principio nuestro software debería ser compatible con las tres plataformas. En ese caso yo me iría a algo como Java o algo como Python para asegurarme que tuviera compatibilidad. En el caso del software móvil estamos hablando a día de hoy de Android o de iOS, con lo cual me iría a Java o Kotlin para Android y luego me iría pues a Swift
Swift para trabajar con iOS. En el caso de la nube, estamos hablando de que siempre la parte vista estará programada con el front-end, digamos, estará programado con HTML más CSS más JavaScript. Y luego en la parte del servidor, en la parte del back-end, podríamos trabajar con PHP o con Java, eh, Java Enterprise, o podríamos trabajar con Python en el servidor y con algún tipo de servidor de bases de datos. En este caso voy a elegir MySQL como servidor. Entonces, trabajando como software en la nube, pues en este caso no puedo escaparme prácticamente de la combinación de HTML más CSS más JavaScript, ya que si el software va a estar en la nube y por tanto se va a presentar en un navegador web, como una pestaña de un navegador web, pues para las tecnologías de la capa de presentación, estas tres son las tecnologías que tengo que elegir. Puedo tener un poco más de elección para la capa de desarrollo en la nube. Y como base de datos, para la parte que sea SQL, pues bueno, en este caso voy a elegir MySQL por varias opciones, por portabilidad, porque es gratuito, porque para la potencia que se requiere para este proyecto pienso que la base de datos MySQL cumple perfectamente. Yo también soy muy fan de Python, de Python, quería decir, que también soy fan de Python, de SQLite, pero como la seguridad es un requisito importante, voy a ir más a MySQL que a SQLite. Siempre que digo MySQL llega alguien y dice, oye, ¿por qué no coges PostgreSQL? Y yo siempre digo, pues no tengo ningún motivo para no coger PostgreSQL. Simplemente es que estoy confortable con MySQL y nunca he visto la necesidad, aunque en el pasado en algunos proyectos he tenido que trabajar con PostgreSQL porque esos proyectos estaban hechos con PostgreSQL. Y realmente siempre me he sentido como en casa. Es decir, siempre he sentido que si venía de MySQL me metía en PostgreSQL y decía, bueno, pues ya estoy como en casa. O sea, no tengo ninguna razón, lo digo porque siempre me pregunta la gente, no tengo ninguna razón para no elegir PostgreSQL, simplemente es que, bueno, pues bueno, para lo que quiero hacer pienso que lo que quiero lo tengo en MySQL y ya está. Luego, desde el punto de vista de los frameworks, pues entiendo que acabaré utilizando algún framework como jQuery, pero voy a intentar utilizar cuantos menos frameworks mejor para tener el control sobre el proyecto y para no hacer el proyecto con un framework que el año que viene quede desfasado y que mi proyecto automáticamente quede desfasado. También quien me conoce sabe que tengo pues bueno, ¿cómo diría yo? Una, bueno, bastante predilección por, digamos, frameworks de los que me permiten trabajar eh, pues bueno, con plantillas diseñadas para HTML, CSS y JavaScript. Hay varios de ellos, pero bueno, el de momentín, vamos a ver, momentín, vale, como todo el mundo sabe, soy bastante fan de Bootstrap y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, soy bastante fan vamos a verlo por aquí, de los examples, bueno, de los temas y de los Bootstrap examples oficiales, de hecho, o sea, los oficiales, los de la propia casa. O sea, descargo código fuente, me lo voy a bajar aquí al escritorio, voy a descomprimir y todo el mundo sabe que soy muy fan de... Vamos a ver... ¿dónde están? Sí, pero no. Bueno, vamos allá. Aquí... Vale, tendría que ejecutarlo en un servidor. Y, por ejemplo, de estos, pues tengo esto para hacer una vista de álbum, fantástico. Tengo esto para hacer una vista de pricing, lo necesitaré en mi producto, perfecto.
puedo utilizar esto para hacer un checkout. En definitiva, soy terriblemente fan de las plantillas de Bootstrap, pero fijémonos en este caso que pues hay una nueva versión. O sea, actualmente tenemos la versión 5.1.0 que ha salido. Como digo, no quiero descargarme, no quiero basar mi proyecto en la versión 5 de un framework y que dentro de un año esté la versión 6 y cuando veas este vídeo digas, ostras, pero si esto ya está desfasado, ¿vale? Prefiero reducir la carga de frameworks, aunque ya te digo que muchos de ellos me enamoran por la cantidad de trabajo que te permiten automatizar y el tiempo que te puedes ahorrar y las funciones que aportan y lo bonita que pueda quedar tu página web, lo sé perfectamente, pero prefiero sudar un poco más, pero asegurarme que mi proyecto, si queda desfasado, sea por cosas que tengan que ver conmigo, no por motivos, digamos, ajenos a mí. Así que en definitiva, vemos que nuestro proyecto ya está un poquito más esbozado y vemos que pues tenemos un principio, ya irá creciendo, pero un principio de modelo de datos, tenemos un principio de diagrama de flujo, aunque nos falta por aquí el tema del sign-in y el checkout y todo esto, tenemos la elección de tecnologías que vamos a usar en el proyecto, con lo cual tenemos ya información suficiente para ponernos a picar código, para ponernos a programar, pero no ir a ciegas, sino tener una idea clara de qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y por qué lo queremos hacer.